En este video hablaremos de los accesorios y los aparatos en el circo. Basado en los autores Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo de Dominique Mouclair, Circus, Theatrical Entertainment de Robert Louis Parkinson y sobre los géneros del circo soviético de Zinovy Bonich-Gurevich. Bien, en cuanto a los aparatos y accesorios, abro comillas, es importante estipular con precisión de qué se entiende en el circo por los términos equipo, aparatos, accesorios. El equipo es el aditamento más simple por su construcción, utilizado en números gimnásticos, acrobáticos y equilibrísticos. Con cada equipo se ejecuta una serie de ejercicios especialmente elaborados para él. Entre los equipos circenses, por ejemplo, se encuentra el bambú, la ramca, la barra fija, el trapecio, las anillas, el corde volant, la soga vertical en la gimnasia, las perchas opérticas, las escaleras, los distintos tipos de cables en el equilibrismo, la báscula, la cama elástica y el trampolín en la acrobacia. Zinovy Gurevich, 1987, página 19. Entonces, como lo habrán notado, para nosotros en México, los aparatos son lo que para Gurevich es el equipo. Abro comillas. La forma y construcción del equipo otorgan al pensamiento creador del artista o director una extensión ilimitada. Es necesario tener también en cuenta la existencia en el número de los así llamados equipos vivos, los caballos, los elefantes, los camellos, etc. y los métodos de trabajo con ellos. Zinovy Gurevich, 1987, página 17. En el arte circense, a diferencia de otras actividades acrobáticas como por ejemplo la gimnasia artística, en donde los aparatos tienen medidas estandarizadas, es decir, no varían en ninguna parte del mundo, en el circo el artista puede construir el aparato como una extensión de la temática de la obra que va a representar. Abro comillas. Con los aparatos circenses se relacionan las estructuras mecánicas especiales que incluyen en sí un sistema de electrochingres y motores. Estas estructuras se suspenden o instalan bajo la cúpula o se colocan en la arena y están destinadas a complicar y fortalecer el efecto espectacular de la actuación del artista. Ello se logra por las particularidades técnicas del aparato y las estructuras giratorias que suben y bajan, y otras estructuras semejantes. La combinación de varios equipos y aditamentos utilizados en un mismo número. Por ejemplo, el aparato del vuelo aéreo se compone de puentes, trapecios, barandas y receptores. Zinovy Gurevich, 1987, página 17. En México los elementos que conocemos como rigging, los motores trifásicos o winch, etc., se engloban dentro de la categoría de aparatos. Por accesorios se entiende todos los posibles objetos diferentes por su carácter, dimensiones, configuración, material y con una designación determinada en los números. Entre ellos se encuentra la silla de la que se vale el payaso, los bolos del malabarista, el abanico en las manos del equilibrista en el cable y los lazos utilizados por los gimnastas, los acróbatas y patinadores. Zinovy Gurevich, 1987, página 17. En México este término queda entendido de la misma manera. Digamos que los accesorios son elementos del acto circense que no requieren una instalación compleja. Los equipos o aparatos en México pueden o no requerir una instalación compleja y son el elemento sobre el cual el artista ejecuta su acto, es decir, en contacto directo con el artista. Los aparatos circenses, o sea, rigging, winch, etc. en México generalmente requieren una instalación compleja y son elementos sobre los cuales se instalan los equipos o aparatos en México, generalmente sin contacto con el artista. Los accesorios no requieren instalación compleja y están relacionados directamente con la ejecución del acto y están en contacto directo con el artista. Abro comillas. Cualquier actuación del artista del género gimnástico bajo la cúpula o en la arena está obligatoriamente relacionado con uno u otro equipo. El ejecutante y el equipo forman algo así como un todo único. En esto es que se manifiesta el rasgo determinante del género gimnástico. Zinovy Gurevich, 1987, página 17. Abro comillas. Para los otros géneros existe el mismo vínculo estrecho del ejecutante con los accesorios circenses, con los aros, las pelotas, los bastones, etc. en el caso de los malabaristas, las balas, pesas en el del atleta, los animales especialmente diseñados en el domador, las cartas, las bolas, las bobinas, los cubos y bastones en el equilibrista. Zinovy Gurevich, 1987, página 17. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Basado en los autores Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo de Dominique Mouclair, Circus, Theatrical Entertainment de Robert Louis Parkinson y sobre los géneros del circo soviético de Zinovy Bonich-Gurevich.